Bienvenidos a la Cometa Travel. Estamos aquí en Sudáfrica y este carro nos va a acompañar por el siguiente mes, mínimo. Y estoy muy emocionado porque es el viaje por carretera más grande que he hecho en mi vida. Y no solo vamos a ver Sudáfrica, también vamos a ir a Namibia y Botswana. Entonces estoy emocionado, pero también nervioso yo no sé qué va a pasar en el siguiente mes. Pero estamos empezando aquí en un pueblo que se llama Lambert's Bay, en el noroeste de Sudáfrica. Y la razón principal para venir aquí es ver un santuario de aves que desafortunadamente está cerrado. Pero de todas maneras es una costa espectacular y vale la pena venir. Puedes parar un par de días aquí antes de ir a Namibia y explorar esta costa espectacular. Una parada pequeña que uno puede hacer aquí en la costa oeste de Sudáfrica es aquí para ver unas pinturas rupestres que son principalmente manos. Nadie sabe por qué hicieron las manos y nadie sabe cuántos años tiene. Puede ser hasta 6,000, pero no están seguros. Y este sitio es la cueva de Elands Bay, que es muy cerca al pueblo con el mismo nombre. Y esta cueva es en un lugar espectacular, con una vista espectacular de la playa, pues del océano allá. Todavía estamos en Sudáfrica, pero estamos muy al norte, solo 25 kilómetros a la frontera con Namibia. Y en el resto del video pueden ver que es mucho más verde, pero ya llegando a Namibia pueden ver es re seco. Ya estamos en pleno desierto. Entonces, Namibia es famoso por sus paisajes y sus desiertos. Entonces, estamos en Sudáfrica todavía, pero ya parece mucho a que vamos a ver en Namibia. Ok, acabamos de entrar a Namibia y es 100% desierto. Re seco, pero pues se ve divino. No estamos en ningún lugar especial, simplemente acabamos de cruzar la frontera. Entonces, pues ahora vamos al hotel, pero mañana vamos a explorar y ver pues un poco de este país que estoy seguro que va a ser espectacular. Primera parada, si estás en el sur de Namibia, obligatoriamente tienes que venir aquí al Fish River Canyon. Pues tenemos este mirador bastante espectacular, ver este cañón gigante aquí en el desierto. Y ellos dicen que es el cañón segundo más grande del mundo después del Gran Cañón en Estados Unidos, pero yo no sé si eso es cierto, porque yo siempre pensé que el cañón más grande estaba en Perú. Entonces yo no sé cómo lo miden, si es por largo, ancho, profundidad, pero es bastante grande, es uno de los más grandes del mundo y es una vista inolvidable aquí en Namibia. Y otro lugar que no puedes perder es el pueblo Luderitz, que es un pueblo que se destaca por su arquitectura colonial, que puedes ver aquí, pero no es tu arquitectura colonial típico, porque esa fue una colonia de Alemania. Entonces el estilo de arquitectura colonial es el estilo alemán y es genial porque es alemán pero todo es desierto. Entonces es un contraste bastante fuerte. Y no es solo el pueblo, también hay mucha naturaleza. Puedes visitar una isla para ver pingüinos y ver muchos delfines. Entonces es un lugar genial para parar 2 o 3 o 4 días. Algo que deben saber si quieren hacer un viaje por carretera en Namibia es que casi no tienen carreteras pavimentadas. Pues puedes mirar aquí, es casi 100% destapado como este. Pero de todas maneras están en buenas condiciones. Fácilmente puedes ir 80 a 100 kilómetros por hora. Ahora solo voy 40. Porque hay mucha neblina, entonces no puedo ver qué viene de frente, entonces no quiero correr hasta que salimos de eso.
Entonces, pues, a pesar que todo es destapado, la calidad de las vías es muy bueno, pero recomiendo que no vas en un carro muy pequeño como un Kia Picanto, un Chevy Spark, porque ahí vas muy incómoda, vas muy lenta. Tenemos una camioneta no muy grande, pero vamos muy cómodos. Y con eso vamos a terminar la primera parte del road trip. Y pues vamos a tener varios videos porque es un viaje bastante largo. Entonces espero que disfrutaron este. Nos vemos desde otra parte del mundo. Chao.